decir aleluya. Aleluya. Qué bueno verlos esta noche. Estoy muy honrado de estar acá. Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo. Tienes que tocar gracias. Digo a Dios por mi hermano Atenagora, su esposa, pastor de la iglesia local, líderes. Yo venía, que yo entendía que era una reunión de líderes. Yo traía un mensajón así para líderes, que era todo el mundo aquí con la boca abierta. Pero me dijeron que no, que era una reunión. Una reunión de líderes. General. Entiendo que bien. Pero esta madrugada Dios me dio una palabra. Esto está así como calentico el horno, como que tengo que soplarlo así porque está muy caliente todavía esto. Estaba estudiando esto. Yo duermo muy poco por las noches. Me acostumbré a eso hace años. Esta mañana, esta madrugada estaba orando y mientras oraba recibí esto y no tenía ni idea que esto era para ustedes, porque tengo que ministrar una reunión de una gente que son miles, y yo entendí que esa palabra era para ellos porque esta es una palabra que preparé para un evento del Ministerio de Educación en un país de Centroamérica. Voy a ir a un estadio, un montón de muchachos que necesitan oír esto. Y entendí que era para ellos. Pienso que hay otra palabra para ellos. Quisiera guiarle al libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas. Tengo unas gemelas que ahora son unas muchachas así de 20 años. Cuando ellas eran muy pequeñas, íbamos a visitar a mi mamá. A propósito, llegábamos a la hora del almuerzo. Porque puede tener novio, puede tener mujer lo que le dé la gana, pero la comida de la mamá no se compara a la de nadie. Y con eso nadie puede pelear. Tonto que se pone a pelear con eso. Entonces, a propósito, yo llegaba a la casa de mi mamá a la hora del almuerzo. Y recuerdo que abría la ventana del carro. Yo le decía a mis hijas, yo sé lo que cocinó mamá. Sacaba la cabeza y obviamente se percibía el olor. Mamá cocinó esto y esto y esto. Gemelas estaban chiquititas. Salían corriendo. Le decían a la abuela que cocinó esto y esto y esto. Se devolvían. Me decían, ¿cómo sabes? Yo les decía, es que yo conozco los aromas de la casa de mi padre. No sé, cuando estaba aquí, yo no quería estar de pie. Entonces me senté. Esa adoración me llegó lejos. Entonces no me siento visita, me siento en casa porque yo reconozco los aromas de la casa de mi padre. ¿Sabes? Eso es bueno. Estar aquí es bueno. Dice el primer libro de Crónicas. De repente ya usted leyó la historia, pero algo tiene Dios que decirnos. Capítulo 4. Vamos al verso 9. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 9. Usted no tiene idea cuánta iglesia grande perdió este bendito día. Tenemos un poco de gente donde Ponciano, no sé ni quién es Ponciano, por el amor a Dios. La cosa que dejan hacer una reunión grandísima y no sé qué cosa. Otra gente, un señor apellido Polar, no sé ni quién, ni de dónde es. Yo dije, no, ese día estoy en otro lugar. Whatever. Crónicas 4:9 dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz
en dolor. Verso 10. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensanchara mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Wow, eso es demasiado bueno. Permítame usar esta palabra. Este es el horror gramatical. Permítame usar la palabra horror. Este es el horror gramatical más poderoso que el Espíritu Santo pudo colocar en toda esta palabra o en toda esta escritura. ¿Por qué digo horror gramatical? Al colocarlo en un libro cuyo único fin es relatar acontecimientos estadísticos, no acontecimientos históricos. Porque en ninguno de los libros de historia es mencionado Jabes. Sin embargo, en un libro cuyo único fin es relatar acontecimientos estadísticos, se cuenta una historia. Y eso en gramática se le conoce como un exabrupto. Es algo que está fuera de lugar. Hermanos, los exágetas bíblicos creen que aún el orden de la historia está mal diseñada. Porque ellos dicen que el verso 9 tiene que haber sido el 10. Y el 10 tiene que haber sido el 9. Y es muy interesante porque el Espíritu Santo en 2 versos cuenta la historia de un hombre. Y la cuenta de una forma extraña. Porque si usted lee las crónicas, tiene que ver con genealogías, tiene que ver con familias, tiene que ver con el nombre de un hombre que es el progenitor, y de ahí viene toda una descendencia. Sin embargo, en medio de lo que se está relatando, Dios interviene el relato de acontecimientos estadísticos y cuenta una historia en 2 versos de la Escritura. Y a eso yo lo llamaría un símil que creo que nos puede ayudar. El nombre de Jabes tiene 3 significados, pero me ocuparé solamente de uno, y es que el nombre de Jabes significa raíz estéril, que en su vida jamás producirá fruto. Cuando uno lee esa palabra, uno piensa en varias cosas. Note que la Escritura dice que lo dio a luz en dolor, lo dice con dolor. Quiere decir que no se está refiriendo ni a dilatación de una matriz, ni se está refiriendo a contracciones, ni se está refiriendo al alumbramiento en el momento que una mujer va a parir, sino que está hablando de algo diferente. Por ejemplo, si usted lee todo lo que habla crónica, siempre menciona el nombre del papá. Sin embargo, en la historia de Jabes no aparece el nombre del papá. Los que estudian saben que tenía un papá y sabemos el nombre, pero en ese relato no aparece el nombre del papá. Entonces, cuando uno se detiene aquí, uno se da cuenta que Dios quiso decir algo más. Porque para nosotros en Latinoamérica, los nombres no tienen características estéticas como para los judíos, que le ponemos Pedro porque el papá se llamaba Pedro, o se le pone el nombre de la abuela, o se le pone el nombre del papá, o el nombre de la mamá. No, para los judíos el nombre está ligado directamente al destino profético de alguien. Aleluya. Los judíos creen que con el nombre nace algo, o con el nombre muere algo. Los judíos creen que el nombre puede marcar una generación y generaciones. Los judíos creen que con el nombre se puede abrir una brecha, y lo que nunca había pasado en una familia empezará a pasar a partir del nombre de esa persona. Entonces, para ella el nombre Jabes tiene un significado 10 veces más que para nosotros. Ella sabe que la realidad en la que ella vive es muy cruel. Cuando usted lee la ley de Moisés, había un artículo dentro de la ley que decía que cuando una mujer era abandonada por su marido, la ley le daba el derecho de regresar a la casa de su padre, y el padre tenía que recibirla. Pero había un inciso que decía que nunca entraría a la casa de su padre.
nunca se sentaría a la mesa, nunca llevaría el nombre de su padre y nunca sería tenida como hija. Como era una familia de alguna posición social y obviamente venían viajeros de diferentes naciones o ciudades, a ella la utilizaban para atender a los viajeros. Es decir, ella era degradada a un nivel más que si fuera un animalito. Ese hijo que nacería, sus abuelos nunca lo reconocerían como nieto. Jamás ese muchacho tendría amigos, porque para los judíos el que sea amigo de sus hijos no es cualquiera. Tercero, ese muchacho tampoco entraría a la casa de sus abuelos y se sentaría a la mesa, jamás. Estamos hablando que el hijo que ella tenía o tendría en su vientre o iba a parir era el paria de una sociedad. Era la oveja negra, era el tipo que había nacido con un estigma encima, o llámele maldición, había nacido con una referencia que no podría cambiar nadie. Esta mujer sabe que posiblemente si el tipo que la había abandonado se había muerto, es posible que ella tenía ganas de revivirlo y volverlo a matar. Puede ser que él se merecía eso. Puede ser que ella tenía las intenciones de odiarlo toda la vida. Pero el problema era que ella no tenía acceso a ese hombre. Ella no podía tocarlo, ella no podía hacerle daño. Ella, aunque quisiera, no podía. Ella tenía un problema de impotencia muy grande. Entonces esta mujer le fue revelado por alguien que no pudo haber sido Dios. Y le fue revelado que la mejor forma de vengarse de ese hombre era vengarse de su generación. Porque para un judío, una mujer o un gentil eran prácticamente lo mismo, no valían nada para ellos. Sin embargo, cuando en una familia nacía un varón, eso era lo más grande que podía haber dentro de una familia. Entonces esta mujer se da cuenta que si ella llama a su hijo raíz estéril que en su vida jamás producirá fruto, estamos hablando de que ella maldeciría por completo una generación. El muchacho que estaba naciendo era un muchacho que venía marcado por la desgracia. Y ahí empieza la historia. A mí me llama muchísimo la atención la historia porque es muy significativa. Por ejemplo, el día que Jesús nacía en Belén de Judea, había una cantidad de reyes que venían del oriente con unos camellos llenos de incienso, de mirra, de oro. El día que Jabes nace no hay nadie. No hay una sola palabra que marque un futuro. No hay una sola palabra que dicte un destino. No hay una sola palabra profética de la cual se pueda agarrar. Lo único que hay es una madre que lo aborrece, un padre que lo abandonó y unos abuelos que lo menosprecian. Y una sociedad entera que ni siquiera espera que él nazca para ponerle un calificativo encima que será una raíz estéril que nunca en su vida producirá fruto. Si hay un hombre en toda la historia de la Biblia o de las Escrituras que es el candidato número uno para convertirse en un resentido social, si hay un hombre que es el candidato número uno para odiar a todo lo que se encuentre, si hay un hombre que tiene todas las puertas abiertas para ser un criminal, para ser el peor de los antisociales, era Jabes. Sin embargo, Jabes tomó una decisión que a los ojos de mucha gente no era normal. Y es que en vez de odiar, en vez de resentirse, en vez de hacer lo que nadie se atrevía a hacer, la Escritura dice que Jabes invocó al Dios de Israel. Y esto es poderoso, porque cuando yo leí eso, lloré. Yo he leído la Biblia 32 veces tapa a tapa, y yo nunca en mi vida vi eso, nunca. Y esta madrugada mientras estudiaba, yo nunca en mi vida entendí eso, nunca lo había entendido, porque la Escritura dice aquí, mire qué tremendo. Para nosotros invocar en Latinoamérica es clamar. Para nosotros invocar casi que lo ponemos en sinónimo de orar. Sin embargo, para un judío invocar no es eso. Porque la palabra invocar tiene una connotación en el original que es demasiado poderosa. Invocar significa acontecerle a alguien con violencia con el fin de obtener algo de esa persona. Es decir, usted no llama a Dios,
usted asalta y secuestra a Dios. Eso es demasiado poderoso. Lo que la Biblia está diciendo es que Jabes tocaba a las 5 de la mañana, tocaba a las 7, tocaba a las 9 de la mañana, tocaba a las 11, tocaba a las 12 del mediodía, tocaba a las 1, a las 3, a las 5, a las 7, a las 9, volvía a tocar a las 11, tocaba a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana. Mientras los ángeles adoran, mientras los querubines se postran, mientras los 24 ancianos arrojan sus coronas, Jabes está tocando y de repente alguien pregunta y dice, bueno, pero ¿quién es que interrumpe la adoración? ¿Quién es el que está haciendo eso? Y alguien le dice, es una raíz estéril que en su vida no producirá fruto. Pero de repente, por primera vez en la historia, lo que el griego dice a mí me dejó con la boca abierta. Por primera vez en la historia, los querubines se dan cuenta que el que está sentado en el trono no está. Por primera vez en la historia, los 24 ancianos, cuando arrojan sus coronas, se dan cuenta que el que está sentado allí no existe en ese lugar. Y de pronto dicen, ¿qué se hizo? Hay un hombre que lo secuestró al Padre Eterno. Hay un hombre que mudó a Dios desde los cielos y lo metió en la tierra. Hay un hombre que dijo, ¿sabes qué? Yo no me moriré siendo una raíz estéril. Puede ser que mi mamá me maldijo. Puede ser que mi papá me abandonó. Puede ser que mis abuelos no me dejen entrar a la casa ni sentarme. Pero yo voy a secuestrar a alguien que puede cambiar la historia de mi vida. Y de repente, ¡wow! Hay un libro que se llama El Zohar. Es el Zohar judío. No se puede tomar como parte de las escrituras, pero sí se puede tomar como referencia histórica. Y el Zohar y Flavio Josefo dicen lo mismo. Ellos dicen que hubo un día en que Jabes se le perdió a la mamá y se fue a una montaña. No sé si usted recuerda que un día a Saúl se le perdieron unas asnas. Y dice que Saúl llegó a unos benditos montes que se llamaban los montes de Galaad, porque el verdadero nombre de este muchacho no es Jabes, sino Jabes de Galaad. Y dice que cuando Saúl llegó a los montes, Saúl empezó a profetizar, y la escritura dice que los hijos de los profetas les decían, Saúl entre los profetas. Y Saúl no profetizaba nada. Lo que pasa era que en esos montes se había abierto un portal. Se lo voy a decir de una forma más sencilla. Se había abierto una puerta que conectaba los cielos con la tierra. El que llegaba a ese monte, aunque no fuera profeta, profetizaba. Hasta el día de hoy, hombres como John MacArthur y algunas otras gente que en el pasado conocí, ellos cuando tienen que escribir un libro, esos libros que se convierten en bestseller, se van al Medio Oriente, a un lugar, y dicen que en ese lugar ahí hay algo que fluye en ese lugar. Y cuando usted busca geográficamente, se da cuenta que son los montes de Galaad. ¿Y sabe qué dice el Zohar? Que a los 30 años Jabes regresó de la montaña, porque eran miles los que de todas partes de la tierra querían ir a los montes de Galaad. Porque la gente decía, algo pasa en esos montes. Nadie sabe qué ocurre. Lea la historia si quiere. Lo invito a que la lea. Los profetas más grandes de toda la escritura, todos vienen de los montes de Galaad. Elías no solamente era Elías Tisbita, dice que era Elías de los montes de Galaad. ¿Sabe dónde viene Daniel? De los montes de Galaad. ¿Sabe dónde viene Isaías? De los montes de Galaad. ¿Sabe dónde preparó Dios a David? En los montes de Galaad. ¿Sabe dónde viene el profeta más grande de toda la escritura, llamada Juan el Bautista? La Reina Valera, que tiene un chorro de errores de traducción, dice que fue preparado en el desierto. La versión cantera del año 300 dice que él fue preparado en el desierto, pero dice que Dios le entregó su palabra en los montes de Galaad. Quiere decir, quiere decir que un hombre que nace sin destino labra su propio destino. Un hombre que puede odiar a todo el planeta decide no odiarlo y más bien abre una puerta que abre la historia a las generaciones más poderosas de la tierra.
Y me acuerdo de un verso que está en Isaías. Isaías dice: ordenadme acerca de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos. Dicho de otra manera, hay hombres y mujeres a los que Dios está invitando a que reescriban la historia de este mundo. Santo. Lo repito. Hay hombres y mujeres a los que Dios está invitando a que reescriban la historia de la República Dominicana. Amén. No es que la cosa está mala, que no sé qué. Discúlpame. Hay hombres y mujeres aquí a quienes Dios está invitando a hacer eso. Yo he estado en 112 países y le puedo decir con mucha humildad, he estado en estadios gigantes donde no cabe un alma más. He estado en lugares muy chiquitos, he estado en iglesias. Yo creo que la iglesia más grande del mundo, yo alguna vez estuve allí. He estado en congregaciones chiquitas. He predicado en plazas donde hay miles, he predicado en lugares donde hay 10 personas. Sé de gente que llegó llena de piojos, llena de liendres, con su cabello todo enmarañado. Sé de gente llena de enfermedades, de las peores, enfermedades venéreas, de las peores. He visto gente que duerme debajo de un puente, su cama, su casa está circunscrita a 4 cartones viejos. He visto gente meditabunda, he visto gente que son, diríamos, gente nómada, que vive en un lugar, otro día en otro, personas con unas vidas caóticas, paupérrimas. Pero nunca en mi vida vi al rey de este libro despreciar a nadie. Aleluya. 2 años más tarde regresó a ese país y la mujer que se prostituía hoy tiene familia, hoy tiene un hogar, hoy tiene donde vivir. Hoy es una mujer llena del Espíritu Santo. 2 años más tarde regreso y el hombre que aquella noche era un hombre atado por un espíritu inmundo, homosexualismo, de drogas, hoy es un adorador que le sirve al Dios de los cielos. Sé de brujos y de brujas que antes de ofrecer un sacrificio en un cementerio, el rey de este libro apareció en medio de la noche. Sé de mujeres que antes de entrar a un lugar para prostituirse cayeron de rodillas hablando en lenguas. He visto hombres y mujeres que los conozco en mi caminar, que a punto de matar a su hijo en un aborto, el rey se reveló a ellos. Gente que decía no hay salida, gente que tenía todo para odiar, gente que tenía todo para maldecir, decidieron detenerse en el camino. Y usted me dice a mí, pastor, pero es que usted no tiene idea de lo que a mí me pasó. Pastor, a mí me hicieron, a mí me hirieron, a mí me golpearon. Pastor, mi marido me empuñó sus puños y me golpeó. Usted no estuvo en mi casa cuando ese hombre me pateó. Soy madre soltera, soy divorciado, soy divorciada. Mi novio, mi novia, esto, a mí me abusaron. Puede ser que usted tenga todos los argumentos para odiar a alguien, y puede ser que tenga la razón de odiar. Lo cierto es que usted tendrá 2 caminos: o seguirá aferrado a eso que no lo dejará crecer, o decidirá invocar al Dios de Israel. Cuando mi mamá quedó embarazada en Costa Rica, a mi papá se le metió en la cabeza que yo no era su hijo. Curiosamente, de todos sus hijos soy el que más me parezco a él. Con la diferencia de que como mi mamá es pequeña, él es alto, así como son muy bonitos. Y allá en Costa Rica, en el campo, hay un arbusto que se llama gavilana, y sacan ese arbusto y hierven la raíz, y es altamente abortivo. Cualquier mujer que tome un poquito de ese té que sale de esa raíz aborta. Mi mamá tomó 17 veces, y la última vez se tiró al suelo y a mi papá, máteme si quiere, le digo, pero algo tiene Dios con este muchacho. Parece que todo hombre o mujer predestinado por Dios, siempre el diablo querrá matarte. Parece que todo hombre o mujer predestinado por Dios, que ni cuenta se dio, que al igual que José carga una túnica colores, que ni cuenta se dio que es el preferido de su padre,
que ni cuenta se da, que las mujeres de Potifar lo único que ven es la estampa bella del tipo por fuera, pero no ven la predestinación por dentro. Parece que todo hombre o mujer predestinado siempre será odiado por gente que está muy cerca de ellos, y siempre querrán quitarle la ropa y decir que se murió, cuando realmente Dios dice: no está muerto. Ahora es cuando yo empiezo en la vida de este hombre. Usted dice: pastor, pero ¿por qué a mi hermano, por qué a mi hermana no le ha pasado lo que me pasó a mí? Por causa de tu predestinación. Pastor, pero ¿por qué a mí me ocurrió esto? Por causa del llamado que pesa sobre ti. Porque sucede que tú no eres tú solito, sino que sobre tus hombros hay generaciones enteras que dependen de lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo. Alguien puede levantar manos santas. Alguien puede decir aleluya. Alguien puede decir gloria a Dios. Levantar su corazón a Dios. Hay algo en sanidad interior que se llama perdón identificativo. ¿Qué es perdón identificativo? Es lo siguiente. Yo viví en Estados Unidos muchos años, quedé aburrido de los Estados Unidos, pero hace poquito fui, sin ganas de ir, pero fui. Ni modo, ya que ir. Estaba en Nueva York y fui a una radio gigante para hablar, y cuando estoy hablando, soy psicólogo de profesión, y entonces empecé a hablar sobre depresión. Y eso padece, hasta el diablo padece depresión, hermano. Todo el mundo tiene depresión, ¿eh? Y entonces entra una llamada de una señora con un inglés, no sé cómo lo pude entender, pero lo entendí. Un inglés muy malo. Y la mujer habla, y Dios me mueve a que le pida la dirección. Se escuchaba que era una anciana. Entonces me voy con varios pastores, como 5 pastores, un equipo de trabajo aquí con nosotros, y llego a algo como el contenedor de esos que cargan las cosas en los barcos. En Estados Unidos los norteamericanos hacen casas de esas cosas. Allá en inglés le llaman una trailer. Y entonces yo recuerdo que cuando llego el lugar está sumamente sucio. El olor es muy fétido, lo que ahí hay es terrible. Entro y camino y llego a una habitación